Abierta la sesión. Sí. Bueno, compañeros, ya vamos a continuar con el programa. No sé muy bien cómo transmitir. Yo voy a compartir pantalla desde mi computador, ¿ok? Y yo creo que con el micrófono así. Ok, muy bien. Bueno, miren, yo creo que la sesión que sigue es sumamente importante porque de alguna manera intenta resumir en los lineamientos que vamos a discutir. O sea, lo primero que les voy a presentar es más bien son un preámbulo para que luego con Laura y con Ramón podamos revisar esos lineamientos y aquí mismo en pantalla escribir ahí sobre ellos, modificar la redacción, de tal manera que nos quede un documento pues más consensado, más acabado, en que estemos de acuerdo todos, y si no estamos de acuerdo todos, pues ahí lo escribiremos, ¿no? Que no tenemos todavía un acuerdo sobre el punto, ¿no? Pensemos, ¿no? Por ejemplo, en qué tipo de apoyo es el que le requerimos al Estado. Ahorita yo les voy a exponer un estado del arte sobre la cuestión de las plantas. Yo entiendo que hay tres, a lo mejor hay más, ¿no? A lo mejor aquí Elisa y Ramón nos pueden ayudar, pero yo encuentro como tres ámbitos que son muy distintos. También a Roberto le pido que me ayude a pensar, ¿no? Me parece a mí que hay como tres ámbitos de intentos de regulación, legislación, reconocimiento, como se quiera llamar a esto, que no están juntos, pero que convergen de alguna manera, sobre todo cuando hay demandas de los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que es por una parte la actitud que tiene que tener el Estado mexicano, por ejemplo, con las plantas medicinales. O sea, esa es una, por ejemplo, protegerlas, conocerlas, registrarlas, a desistirnos de los usos tóxicos, de los usos terapéuticos. Esa es una. Y luego la otra, ¿qué actitud tiene que tener con los practicantes de la medicina tradicional? O sea, queremos que se certifiquen, queremos que tengan una credencial. Por ejemplo, queremos que las parteras eh, existan de dos tipos. Por ejemplo, aquellas que no han llevado capacitaciones, pero que están en sus casas y que sigan practicando de manera libre, por así decirlo, sin que nadie se meta con ellas, como igual puede pasar con cualquier tipo de curandero, no solamente las parteras. O puede haber una opción donde ese médico, no sé, puede poner en su consultorio quizás un sello donde dice Secretaría de Salud o limpio, no sé qué, consultorio de medicina tradicional. Y simplemente, no como una medida que solamente pueda funcionar ese consultorio de medicina tradicional y el otro no, sino simplemente como una opción, bueno, no sé, a lo mejor el que se certifica puede luchar por algún tipo de apoyo, puede ser un apoyo económico, un apoyo de infraestructura, un apoyo para comprar instrumentos para hacer pomadas o jarabes, no sé. O sea, tenemos que pensar, y además otra cosa, ¿no? Tendría que ser la misma solución del Estado para todos los pueblos de México, o cada pueblo, ahora que está en plan de justicia y hablando de autonomía, podría negociar condiciones diferenciadas. Por ejemplo, ¿qué tal si un pueblo dice, no, yo no quiero que me publiquen nada de mi medicina, es nomás para nosotros, no quiero compartir con nadie, y ya nos sacaron demasiada información, ¿no? Y otro pueblo dice, no, yo quiero, por ejemplo, hacerle como los campesinos de allá de Morelos, que me llevó Paul Gersa a conocerlos, donde se pusieron a sembrar el árbol de Lidaloe, que es un torote que no tenemos acá, pero es igual que los torotes, le sacan el aceite, todo elegido, trabaja exclusivamente para una sola compañía que está en California. Le venden toda la producción prácticamente, se dejan un poquito. Yo les compré un botellón así en 600 pesos, muy barato, un precio muy especial, lo dan como 1,200. Y en Estados Unidos lo envasan, y esto se utiliza básicamente para dolor de cabeza, para calmar a alguien de los nervios, para producir sedación, es muy bueno también para dar masajes, para cosas musculares, todo eso. Para el pecho también, cuando cuestiones así por fuera, no se toma. Se puede tomar diluido en agua, me dijeron, para el piquete de alacrán. Y yo pensé, uy, acá en las comunidades nunca hay antídoto de alacrán, a veces ni cortisona, ni suero, ni nada. Entonces digo yo, deberíamos de hacer un protocolo de estudio con el aceite de linalool, pues ya son unas cuantas gotitas en el vaso de agua y se toman, y según la respuesta se sigue tomando, se deja de tomar. Entonces, yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, esta sería otra, ¿no? Por ejemplo, que no he mencionado, ¿no? El Estado tendría que involucrarse con la misma gente, con la investigación de los plantas medicinales. Queremos hacer investigación. Yo soy un convencido de que sí. Yo tengo desde que empezamos esto diciendo la capacidad de hacer investigación y la capacidad de sacarle provecho a la planta, de sacarle su jugo para que la podamos usar de manera más efectiva. Y si no compartimos el conocimiento, pues no podemos avanzar en el conocimiento.
es solamente el compartirlo que nos va a permitir avanzar, juntar información y además esa información siempre está cambiando, ¿no? Porque aparecen nuevas sustancias en el medio ambiente que incorporamos a nuestro cuerpo o los microorganismos también evolucionan y se hacen resistentes a veces a las medicinas que antes no lo eran, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas preguntas a mí me han surgido justamente por la presentación que les voy a hacer, ¿no? Que ahora voy a compartir pantalla. Y bueno, aquí puse en la ilustración, pues incluso algo, la figura de un chamán, que es de África, por cierto, en medio de este mundo que dice regulación y que vemos que son como puras leyes, etiquetas, bancos ahí abajo, de todo, como diciendo, pues este terrible campo que es el de la regulación, porque luego como todo lo que se regula termina siendo también a veces limitación que te prohíben, que no sé qué, porque te registraste, pues entonces ya, entonces todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces la idea es cómo hacer un modo, por ejemplo, que no nos lleve a una estructura de absoluto control, donde entonces ya el Estado es el que dice quién tiene derecho y quién no. A mí me parece que esto está mal. La medicina tradicional ha funcionado desde siempre, con reconocimiento comunitario, es un don que se recibe en la mayor parte de los casos. Ocurre por vías misteriosas que la ciencia no comprende, que no está dispuesta ni siquiera a tratar de reconocer, como es el conocimiento a través de los sueños, el conocimiento a través de los animales, de los olores, por ejemplo, de los sabores de las plantas. Y por supuesto que este es conocimiento totalmente empírico, ¿no? El que lo tiene lo sabe, nomás oliendo muchas veces una planta, ya te dices, mira, esta seguro que es antiséptica, que le pega antiviral, le siento la potencia sedante, por ejemplo, el mismo olor que lo dicta, ¿no? Y luego ves a los animales también usando, ves a las abejas, los pajaritos que las... Pues se va juntando información, digamos, sobre las propiedades bioquímicas a través también de la observación, no solamente de laboratorio, ¿no? O sea, decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir con esto, ¿no? Bueno, por una parte, el interés que hemos comentado, Roberto, esto en realidad empieza desde los años 70, cuando hay la conferencia de atención primaria de la salud, 1978, en Rusia, muy famosa. De aquí sale el concepto de atención primaria a la salud, ¿no? Que es cuando dicen los resúmenes de la salud. Bueno, ¿qué sería lo más básico que tendrían que tener todos los seres humanos en el mundo en materia de atención primaria, ¿no? Y eso quiere decir tanto para prevenir enfermedades como para curar las enfermedades más comunes que existen en una comunidad, no cuando se complican. O sea, atención primaria no es hospitales, no es anestesia, no es quirófano, no son especialistas. Somos médicos generales, médicos familiares, es una especialidad que estudiamos Roberto Campos y yo también, que son 3 años más de la carrera, pero que sigue siendo un médico general, pero más especializado, porque ya llevas psicoterapia, llevas ciencias sociales, llevas antropología, empiezas a llevar cosas que te dan una mejor comprensión. Entonces, bueno, pero de las últimas que ha habido, en la que estamos ahorita, pues es esta estrategia, hubo esta reunión en 2013, en la que ya, digamos, de alguna manera, pues en realidad se está reconfirmando lo que ya venía de los años 70 y todo lo que vienen los tratados como de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, de la ONU, etcétera, ¿no? Todos ellos mencionan la importancia que tiene la medicina tradicional, y aquí hay una gran diferencia con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? La OMS no solamente tiene que ver con la medicina tradicional y con la medicina, sino con todo este enorme panorama que vemos aquí. Es decir, lo que le llaman sistemas médicos complejos tradicionales, por ejemplo, que aquí estaría la medicina tradicional, medicina indígena, afroamericana, dice, pero también está la que nos hablaba Roberto, las de Asia, las de China, que son medicinas que se estudian, que tienen escuelas, que tienen miles de años incluso, son bastante complejas, muy interesantes. Pero luego están otros, ¿no? Por ejemplo, la homeopatía, ¿dónde la metemos? ¿No? Aquí en México se estudia, ¿sabes? En otros países está completamente prohibida. Está la medicina antroposófica, que es una medicina, yo la conozco algo, muy esotérica, la naturopatía, que es la medicina natural, los que te dicen es muy bueno tomar el sol desnudo, comer puras cosas crudas. Entonces es una corriente médica muy importante que digo que sí tenemos que incorporar, ¿no? Porque básicamente es como la naturaleza misma que cura, por ejemplo, con el ayuno, ¿no? O con el uso de la hidroterapia, los baños, los momentos, ese tipo de cosas. Y por supuesto, que utilizan muy poco el medicamento, de hecho no lo utilizan para nada. Están otros que inyectan, por ejemplo, la terapia neural, inyectan lidocaína, y es como una forma de acupuntura, vamos a decirlo así, pero ayudada por la potencia de la lidocaína.
Y la osteopatía, que es también una práctica que sí existe mucho en Estados Unidos, que usan mucho la medicina alopática, los medicamentos, pero que combinan con otras formas de quiropraxia, de masajes, de trabajo con el cuerpo, ¿no? Entonces, aparte hay otras más, como las terapias biológicas, que hay un montón. Las terapias, por ejemplo, que se hacen con el mar, que se hacen con los cactus, que se hacen con oxigenoterapia, que se hacen con el ozono, etc., ¿no? Terapias manuales hay un montón de formas de masajear, no voy a meterme con eso. Energética, también, que te manejan, por ejemplo, los imanes, ¿cómo se llama? Pues sí, las pulseras, estas otras imantadas de magnetismo, que bueno, no son completamente aceptadas, pero aquí están, por ejemplo, dentro de lo que la misma OMS, esta la Secretaría de la OMS, nos está diciendo que todo este campo está ahí para servir al ser humano como métodos curativos que el ser humano ha desarrollado. Entonces, bueno, vamos a plantear todo ese enorme panorama, pero luego dentro de ese panorama tenemos que ver una gran diferencia entre todas estas formas de medicina, todas, y esta, la medicina indígena. ¿Cuál sería la diferencia básica entre esta medicina y las otras? A ver quién se le ocurre decirme algo. También los compañeros virtuales. ¿Cuál sería la diferencia más importante, digamos, para definir, por ejemplo, la relación que tiene que tener el Estado con esta medicina indígena, ancestral, tradicional? Y bueno, las demás de arriba también, pero las demás están en una relación distinta con el Estado mexicano, con el gobierno. ¿Cuál sería este elemento que caracteriza la medicina tradicional? De manera muy distinta, por ejemplo, como pueden ser los imanes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi laboratorio que pongo imanes, me cae la COFEPRIS y me dice: a ver, tú no tienes permiso ni nada, te lo cierro. A un médico tradicional no le podrían hacer eso aunque lo hayan dicho. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia que tiene la medicina tradicional? El reconocimiento de su mismo pueblo, la misma gente. Más que eso todavía. ¿Qué nos decía, por ejemplo, el convenio de la OIT? Recuerdo. A ver, es muy importante esto. ¿Qué es la medicina tradicional para los pueblos? A diferencia de lo que puede ser el magnetismo, la homeopatía, que la COFEPRIS te lo puede cerrar. Sí, por favor. Un sistema propio, como decían las colombianas, un sistema de salud propio en el que hay un sistema de significados, de creencias y de recursos. Yo diría que la homeopatía es lo mismo. Es lo mismo. Por eso, pero tú estás preguntando qué significa la medicina tradicional para los pueblos. Pues es un sistema propio. Bueno, a lo mejor no puedes entender. De representación. Puse el ejemplo de que la homeopatía podría cerrar un homeópata, pero no un médico tradicional. ¿Por qué? Justamente por la construcción de sus derechos. Exacto, porque la medicina tradicional es un derecho de los pueblos. O sea, independientemente de que sirva, que no sirva, que si puede matar, que si no sirve de nada, que puede charlatar, que diga la ciencia lo que quiera. Es un derecho, es igual, es parte del patrimonio cultural. Ahora, por supuesto que es efectiva, eso lo sabemos, no porque ellos no lo admitan, pero además, quizás lo deben entender todos, pues también son usuarios de la medicina tradicional, ¿no? Es decir, no hay mucha gente que pueda poner dudas de efectividad cuando se calcula que hasta el 60% de los medicamentos tienen un origen en plantas, ¿no? Ya sea como principio activo o como acompañante incipiente, que se le llama, ¿no? Pero hasta el 60% viene de la planta de los medicamentos, ¿no? Entonces, el que quiera decir que las plantas medicinales no hay efectividad, pues sencillamente es ignorancia, ¿no? Es decir, gran parte de los medicamentos que usamos vienen de ahí y se descubrieron justamente investigando la medicina tradicional, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es el elemento más importante, es un derecho. Y bueno, ha habido intentos del Estado, ahorita vamos a ver el uso del Estado mexicano de prohibir en cierto momento el uso de las plantas, en este momento está prohibiendo la cuestión de la partería tradicional, en fin. Bueno, por ejemplo, la OMS, fíjense, ya tiene un centro mundial de la OMS para la medicina tradicional, bien reciente, 2022, apenas en la India, apenas se abrió este centro, ¿no? Pues fíjate, lo que intenta la OMS es formular políticas, o sea, la OMS sabe que en todos los países se usa, pero sabe que está muy irregular el Estado, o sea, y ahorita en un mundo globalizado como en el que vivimos, pues tenemos que estar de acuerdo, porque si nos patentan, por ejemplo, una planta en una parte, pues se supone que los derechos son mundiales, ¿no? Y ya se mete hasta la Interpol, se mete todo, esas cosas
ya están pasando, ¿no? Incluso la novia de Víctor, que está aquí abrió un café de Café Potter, aquí a unas cuadras de aquí, y le llegó un correo de Inglaterra diciéndole que qué pasó con el café de Harry Potter, que lo tenía que cerrar. Si no les tenía que pagar cada mes, no sé qué parte de las ganancias. O sea, estamos vigilados ya desde Inglaterra, lo tuvo que cerrar. Lo tuvo que desmantelar el café de Harry Potter. Bueno, segundo punto, pues quiero fomentar la seguridad, y esto es importante. Ya tuvimos una clase de toxicología nosotros, ¿no? Cuando nos enteramos de que hay una cantidad de plantas que nos combinas con los medicamentos, te pueden hasta matar, y otras no te hacen medicamento. Y luego vimos también que hay plantas entre sí que no se pueden mezclar. Y vimos que hay muchas que pensábamos y aprendimos que la dosis muchas veces es lo que te va a dar la seguridad, y también la combinación. Y luego también aprendimos que a veces, aunque una planta sea buena, resulta que la tiene en un lugar contaminado, y pues también eso cuenta muchísimo, de dónde viene ese lugar que estamos nosotros tomando. Entonces ellos quieren fomentar la seguridad, pero la seguridad implica esto, pues el hecho de que, por ejemplo, implicaría que el Estado o alguien tuviera disponible qué plantas son tóxicas, y luego si te las toxicas, cómo te puedes curar para no morirte. O sea, tenemos que tener esa información. Y entonces mi sorpresa cuando preparaba esta clase, que tengo tiempo, aunque no pude terminar, darme cuenta que en otros países hay enormes ya adelantos, como que tienen ya la base de datos para que cualquiera, y con información también no solamente sobre el peligro, sino también sobre la eficacia, que es el segundo punto. Si sirve, qué estudios hay que demuestren el uso de esta planta. Y la calidad también. Esto de la calidad nos quiere decir estas condiciones de que, por ejemplo, una planta también, si pasa el tiempo mucho, va perdiendo la eficacia, si no se guardó en un lugar cerradito, oscuro, por ejemplo. Ese tipo de cosas tienen que ver con la eficacia. Si se mojó, si se le metió el hongo, obviamente esa planta ya no tiene la calidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El otro punto que les interesa a la Organización Mundial de la Salud, y esto lo firman todos los gobiernos, es que tienen que garantizar el acceso, ¿no? ¿Qué querrá decir esto de garantizar el acceso? ¿Qué está detrás de esto? Para empezar, estaría la protección a la planta en sí, en su hábitat natural, ¿no? Para empezar, que sería un punto. Pero también tiene que ver con muchas más cosas, por ejemplo, con una herbolaria cerca de tu comunidad, por ejemplo, con facilidades para el ejercicio de la medicina profesional, en el sentido, por ejemplo, de saber dónde hay médicos tradicionales, si acaso hay un directorio, un mapa, no sé. Y luego promover el uso racional. El uso racional pues quiere decir muchas cosas, desde no acabarse la planta hasta no intoxicarte con ella, y también usarla para que te haga efecto como debe ser. Todo eso está incluido en lo racional, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos unos objetivos que no lo voy a regresar. Es como que todo debe ser para el bien, que debe estar atento de los sistemas nacionales de salud. Todo esto son recomendaciones de la OMS, no es obligado, pero México va y firma todo esto. Y bueno, pues miren, ha aumentado mucho ya esto. Ya de 1999 al 12, ya eran 69 países en el mundo. Hay como 250 países, más o menos se pueden imaginar. Es como ya como casi la tercera parte de los países en el mundo se están ocupando de esto, ¿no? Y pues va a ser bastante complicado si pensamos que en el mundo existen aproximadamente 300.000 o 500.000 especies de plantas diferentes, ¿no? Entonces esa es la tarea que el mundo tiene por delante, todavía estudiar 500.000 plantas. Nosotros, por ejemplo, medio estudiamos unas 500 en nuestra base de datos en los 3 años que llevamos haciendo eso. Entonces más o menos nos da una idea un poco del tiempo que puede llevar todo esto, ¿no? Bueno, estamos viendo simplemente el auge, el reconocimiento que se aprecia, que se dice. Simplemente la idea que les quiero que les quede es eh, esta idea que contradice lo que algunos autores están escribiendo. Por ejemplo, dicen que la medicina tradicional está desapareciendo porque la medicina ya se está expandiendo por todas partes. Y yo diría que sí es verdad, pero ¿saben por qué? Porque hay más enfermedad. Y si no vamos a la calle nomás, ahorita resulta que hay, en cada esquina hay un expendio y en el otro hay una farmacia. Está sembrado de farmacias por todo el territorio. Y hay gente que dice, ay, qué bueno, ya tenemos la vacuna. ¿Cómo que qué bueno? Digo, eso no, lo único que quiere decir es que estamos más enfermos que nunca. Entonces, claro, estamos tan enfermos que ahorita usamos de todo, de biomedicina, de la más cara, y también de la medicina tradicional, y vamos al curandero, a que nos hagan la limpia, y también vamos a la quimioterapia, y así se ha vuelto. Y aparte a la rehabilitación, ya todos vivimos en un mundo más enfermo que nunca, también porque ahora estamos viviendo más tiempo que nunca, la gente está durando más. También es natural esto, pero no, la verdad es que es impresionante la cantidad de enfermedades ahorita que hay en este momento con los jóvenes, por ejemplo.
Nosotros antes los jóvenes éramos todos sanos, el 90% de la juventud era sana. Ahorita todos están con unos rollos desde chiquitos tomando con alergias, que por el trastorno de déficit de atención, que está deprimido, que tiene autismo, una cosa impresionante, la verdad. Así. Y pues tenemos que preguntar por qué no va a seguir cobrando destajo, ¿no? Que es lo que hacemos toda la vida, ¿verdad? Nomás está curi, y nunca nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando con todo eso? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, ahorita se llenó de tiroides, Hermosillo ya tiene muchos años, ¿no? Que no está con la tiroides para arriba, está para abajo. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Bueno, miren, este es un artículo viejo, lo tienen dentro del paquete que imprimimos, pues para que sea bueno, porque señala pues todo esto, ¿no? Como los países, hay diferencias muy importantes entre los países, esto no va para América Latina, hay países como Costa Rica y Nicaragua donde no hay nada, hay otros países como México que se dice que se está trabajando, ahorita vamos a ver qué tipos de trabajos se han estado haciendo en México. Esto es Bolivia, me impresiona, por ejemplo, ver que en este gobierno de Evo Morales, bueno, no es actual, pero digamos a partir de este gobierno que le voy a llamar del buen vivir, que tiene una alta presencia indígena, está pasando cosas muy interesantes y se ha implementado mucho en culturalidad, pues por ejemplo ya existe esta práctica, ¿no? De registrar a los médicos tradicionales y de tener formatos para que el médico refiera a los pacientes y luego para que el hospital o el médico de allá le regrese al médico tradicional su hojita diciendo, aquí te va tu paciente de vuelta, te recomiendo esto, le hicimos esto, tal cosa. Entonces empieza a haber una interrelación, un diálogo, empieza a haber la posibilidad de combinar, de aprender los unos de los otros, ya no lo podemos hacer de formatito así, ya estás creando un mecanismo de diálogo. Eso lo queremos meter aquí con nosotros. Empezar en chiquito, en algún pueblito, donde compensamos el centro de salud, el hospital más cercano. Vamos a hacer este modelito para la diabetes durante un año y luego evaluamos, ¿no? Para convencer a la Secretaría de que es bien importante hacerle caso a todo esto. Eh, bueno, aquí están los formularios, más ejemplo de lo que hay en Bolivia. Otra cosa muy interesante, los CUNAS de Panamá ya tienen protocolos de investigación en materia de medicina tradicional y biodiversidad. Entonces ya hablan aquí que quien quiere hacer investigaciones, pues tienen que pedir permiso, y se tienen que proteger la propiedad intelectual, tienen que repartir beneficios si se derivan de la investigación. Y bueno, yo, en el caso nuestro, yo como comento, ¿no? Nosotros no estamos sacando dinero de esto, pero sí estamos retribuyéndoles a ustedes, estamos dando todo lo que nosotros sabemos, se lo estamos ofreciendo, y es lo que sabe el mundo de sus plantas, ¿no? Entonces, eso es ser recíproco, o sea, me das, yo te devuelvo, además soy transparente, te digo para dónde vamos, qué estamos haciendo, lo que estamos planeando, lo hacemos con ustedes. Ese es un modelo de trabajo que hay que exigir, vamos a decirlo, hay que exigir que nos digan quién, a ver quién te está financiando, dónde está tu proyecto, o sea, todas esas cosas hay que pedirlas, esas cosas, hay que saber exactamente de qué se trata la investigación que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay varios pueblos, no me parece que son los primeros en América Latina en hacer esto, en Canadá lo hicieron primero, y lo digo porque estoy en un grupo donde hay varios compañeros de esto y me han dado esta información de cómo parece que los unos son los primeros en hacer este protocolo en América Latina, no estoy tan seguro de eso, pero me dijeron también eso. Bueno, pues aquí dice lo que hace el protocolo, si se van a llevar una muestra incluso, un laboratorio, por ejemplo, de Alemania, que diga, te voy a llevar tu platita para hacer la investigación en el laboratorio, pues eso ya implica que tenga que haber un acuerdo con la gente, ¿no? O sea, no se hace oscuras, no se hace por oscurito. Los curas están aplicando esto, al menos lo quieren aplicar en su territorio. Bueno, pues vamos a hablar aquí de la necesidad, por ejemplo, es eso que llama la las plantas suaves, no tóxicas que los medicamentos, ya en el curso de toxicología veíamos porque veníamos concentrados los principios activos. Ya hemos hablado también en este curso que está una corriente muy importante dentro de la propia medicina herbolaria o medicina en general, que te dice que usando la planta entera como la hizo Dios y cociendo, haciendo la jarabe, no es lo mismo que si ya te la llevas al laboratorio, le quitas todo lo que no es el principio activo, que a veces el principio activo lo sacan de algo que no era la planta original, sino que lo encuentran en otros elementos de la naturaleza, que es más barato, y de ahí lo empiezan a sacar, ¿no? Se ha pasado con muchísimos de los medicamentos. Que hay una gran diferencia porque justamente en el estrato de la planta hay una sabiduría de por qué vienen en conjunto. Y fíjense que esto ya se los he comentado, nuestros amigos de la Unison de Cajeme, ellos en el laboratorio de ahí de la Unison
investigando plantas para diabetes, se dieron cuenta de que había mayor eficacia usando, comparando el efecto de cuando usaban el principio activo de una planta ya sintetizado, como le dicen, o cuando estaban usando extracto total. Se dieron cuenta que el extracto total había una mejor respuesta, mucho mejor respuesta, nos dijeron. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque justamente pues hay una corriente francesa que les he platicado que se llama endobiogenia que sostiene esto, ¿no? Y que curan de todo, SIDA, cáncer, con pura planta medicinal y tienen muchos años, ¿no? Ya están en México también, ¿no? Justamente Paul Hersh, ya lo conocen, pues está con esta corriente muy importante, ¿no? Trabaja con las plantas. Entonces, bueno, pues sobre reglamentación, pues encontramos pues una serie de cosas ya, en realidad nosotros ya las conocemos, están en el curso de toxicología, que hay peligro pues para las plantas. Entonces, por ahí yo quisiera pues alumbrar esta cuestión de que sí es muy importante este concepto que se llama farmacovigilancia, ¿no? Y en el caso de las plantas se puede llamar fitofarmacovigilancia. La palabra fito quiere decir planta. Entonces, por ejemplo, fitotecnología es tecnología que se saca de una planta, ¿no? Como por ejemplo el diésel que se saca, por ejemplo, de la higuerilla, vamos a poner un caso, o del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, fitoterapia es terapia con plantas. Entonces, fitofarmacovigilancia sería esto. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueda significar farmacovigilancia? Ya hemos hablado en otro momento, pero a ver, quiero ver si a alguien se le pegó. ¿Qué es farmacovigilancia? Así nomás. ¿Quién sabe esto? ¿Farmaco qué es? Fármaco. ¿Qué quiere decir fármaco? A ver. La medicina de farmacia. O sea, medicamento, pues, y prácticamente se puede decir que es medicamento ya que sale a la venta, que ya traes, porque el remedio, por ejemplo, el remedio son los preparados que hacen uno en la casa, con plantitas, también con fomentos, con otro tipo de cosas. Eso es un remedio, y el medicamento, pues, se supone que tiene una regulación por el Estado, tiene que tener un permiso, todo esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la farmacovigilancia, ¿qué será entonces, no? ¿Qué quiere decir rama? Y dice rama. ¿Qué querrá decir eso? Acuérdense que ya lo vimos, ¿no? Bueno, se los voy a decir yo creo porque parece que nadie va a saber, ¿no? Farmacovigilancia, o también de los colaboradores que lo digan, a ver, el que sea. La vigilancia de los fármacos. Bueno, pues sí, o sea, el que vigila los medicamentos de farmacia. ¿Pero qué parte? ¿Qué cosa? Si sirven, si no No. sirven. El monitoreo de qué se receta, en dónde y a quién. No, ¿Quién consume qué? no tampoco. No, pues no es adivinanza. Mira, les voy a decir, es un sistema que está organizado en todo el mundo, México incluido, donde están todas las farmacias, se supone, todos los médicos, se supone que todos los pacientes deberíamos de conocer eso. Es un sistema para reportar cuando te cae mal un medicamento. Exclusivamente, no es para ver si sirve el medicamento, es para ver si hace daño nada más. Entonces, si a ti te cae mal un medicamento, tú podrías hablarle a tu médico y decirle, doctor, fíjese que la medicina me cayó mal, me ronché, le dio el vómito al niño, lo que sea, se me subió la presión. Pues les voy a decir, esto existe desde hace muchos años en México, se supone. Vayan a una farmacia y díganle, díganle al doctor incluso, el doctor casi siempre no, ni siquiera sabe que hay un número de teléfono, que hay un sitio web, que en la farmacia tiene que haber un formato escrito, que la farmacia tú lo llenas y ellos lo tienen que mandar a la COFEPRIS. Aquí está tu reporte de farmacovigilancia, de que esta medicina le cayó mal a este paciente. Entonces, todo eso se supone que se va juntando a nivel de México. Se manda a Suecia, ya está el Centro Mundial de la OMS, y entonces allá en todo el mundo analizan, miren, hay varios países de todo el mundo que le están cayendo a la gente mal tal medicina. Y entonces ya se han dado cuenta de muchas medicinas las han tenido que retirar. No les miento, todo esto empezó muy feo, ¿eh? Empezó en los años 50 con una medicina que se llamaba talidomida. Aquí yo creo que no la conocimos ninguno de nosotros. Se daban a las mujeres embarazadas para calmarles los nervios y para quitarles los vómitos y para que tuvieran más tranquilidad. Resulta que los niños nacían sin brazos, sin piernas, focomelia. Se dieron cuenta años después, la tuvieron que prohibir. Es gravísimo, pues cosas como estas, cosas, o sea, y les voy a decir lo grave que está esto en el mundo.
En Estados Unidos, la segunda causa de muerte en un hospital es que un medicamento te hizo daño. Eso quiere decir que si te hospitalizas en Estados Unidos, tienes muchas probabilidades de que te mate el hospital y no la enfermedad que traías. Y eso, hay artículos publicados, y quiero decirles por qué sabemos esto. Esto casi no lo sabe nadie de los médicos. Yo lo sé porque en el 2008 nos contrataron al Colegio de Sonora para evaluar a la COFEPRIS el programa de farmacovigilancia. Y es este libro que les voy a enseñar, que este libro lo publicamos aquí en el colegio. Está Paul Hersh, está, aquí trabajó Bettina también con nosotros, por ejemplo, en todo este proyecto, fue muy grande. Fue la primera vez que se evaluó el programa de farmacovigilancia en el país y a la COFEPRIS. Nos tocó a nosotros, al Colegio de Sonora, hacer esto. Entonces nos dimos cuenta de cómo está el monstruo por dentro, el monstruo que autoriza los medicamentos. Bueno, no solamente vigilan los daños, ellos te autorizan cada medicamento. Fíjense, hace unos años, apenas 2 años, ahora que estamos haciendo el arbolario yaqui con este proyecto, me nombraron asesor de ellos para que los apoyaran en el arbolario yaqui. Ok, le dije, como asesor de ustedes les voy a pedir un favor. Quiero que me enseñen un expediente de los medicamentos que autorizan. Uno solo, no les voy a tomar foto porque ya sé que es confidencial y que no sé qué. Porque resulta que luego tienen miedo que le roben, por ejemplo, la receta de cómo hacen la pastilla tal, porque ya ha pasado, entonces que es un expediente que no lo puede ver nadie, más que ellos. Entonces, bueno, yo soy asesor, le digo, estamos haciendo un trabajo con plantas. Yo quiero ver si los compendios de plantas que nosotros hacemos, que tanto se parecen a los medicamentos. A veces son tan... Pues que me voy enterando de que yo pensaba que ahí en la COFEPRIS había una gente como yo, que si llega una solicitud, aquí tienes este nuevo medicamento, un laboratorio que lo quiere vender en México, se ponía a hacer lo que yo hago con la planta, a investigar todo lo que se supiera y a dar evidencia, juntarlo y decir, miren señores, ya evalué, aquí están las evidencias de que esta planta ya dio problemas allá, aquí, este medicamento, perdón, y que me entero que eso no se hace. O sea, que el que autoriza no hace eso. ¿Saben qué hacen? Le dicen a la empresa farmacéutica que le traiga ahí el expediente. Entonces ella le mete el expediente, lo que le conviene y lo que no le conviene lo deja fuera. Entonces hagan de cuenta que es un juicio de un acusado, donde el acusado es el que va a armar el expediente con el que lo van a juzgar. En vez de que lo haga el fiscal, lo hace el acusado. Pues todo el mundo sale para adelante. A nadie le prohíben nada. A menos que sea un gran escándalo, ya que no lo puedan tapar, que ya en otro país ya se supo tal cosa, pues ya aquí lo tienen que prohibir también. Bueno, pues de esto nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues la farmacovigilancia, bueno, esto no es demasiado, es complejo, porque cuando te cae mal una cosa, puede ser una falsa reacción adversa, puede ser también un efecto placebo, que te cayó mal simplemente por el nervio que te dio, o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Nada más aquí me llama la atención que los antibióticos fueron los que dieron más reacciones en México en este año, que lo estudiamos, anticonceptivos también, los dos se usan muchísimo, pero podemos ver que de todo, hay de todititito, o sea, casi todos los diferentes grupos de vacunas, las vacunas también están, hasta incluso lo que se usa para dejar de fumar, las hormonas, los analgésicos naturalmente, o sea, simplemente para ver eso. Y al lado está el esquema mundial de cómo de abajo para arriba el paciente, el médico, la farmacia reporta al Centro Nacional de Farmacovigilancia y de ahí se va reportando hasta que llega a Suecia a nivel mundial, ¿no? Se supone que así debe pasar. Bueno, evaluamos el programa y pues de ninguna manera no funciona así, no se imaginan la manera que está funcionando el proyecto, lo chafa que está funcionando. Les voy a decir cómo, por ejemplo, aquí a Sonora le dicen, tú me tienes que mandar cada mes 200 reportes de regresiones, a ver de dónde los sacas. Entonces la gente que trabaja ahí se pone hablando a sus familiares. Oye, ¿no te cayó mal una medicina en la última vez que hayas tomado? Y le dicen que sí. Ay, pues ahí voy para tu casa para hacerte el reporte. Y ahí andan buscando. Y eso no debe funcionar así. O sea, la gente tendría que saberlo y en cada farmacia debería, si te cae mal el medicamento, aquí llamas o aquí está donde vas a reportar. Y fíjense lo que hicieron. A buena parte de ustedes se vacunaron del COVID, yo no. Bueno, se hizo sin darles un papelito a nadie. Pues, si te cae mal, aquí está el número. Eso no se debe de hacer. Si sacas un medicamento nuevo, tienes que sacar un programa de farmacovigilancia conjunto. Pero ya esto es un tema muy polémico que no gusta que yo lo saque, así es que lo voy a dejar. Pero lo que me quiero decir es que como médico que soy, pues me he puesto a estudiar cómo trabaja, cómo está trabajando todo y pues soy un médico, ¿cómo se dice? Desconvencido de lo que me enseñaron, viendo bien. No voy a echar, por supuesto que yo creo en la cirugía, creo en la penicilina, la uso todo lo que aprendí a usar,
pero sí veo que la cosa ya se fue por un camino que está marcado por el dinero, por la comercialización. Yo ya no les confío. Y sí veo que hay mucho en la medicina tradicional que cura y que no se le hace ningún caso porque no les deja dinero a ellos y porque ni modo que los pongan a trabajar los médicos tradicionales ahora en las farmacias similares, ahí ellos dando la consulta afuera y así, pues no, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a meter en esto. Bueno, por ejemplo, Brasil fíjense, tiene ya toda una política nacional, entonces pues tiene estas cosas que yo les digo, una base de datos donde tú reportas, ya no estamos hablando de medicamentos aquí, estamos hablando de países que ya están investigando la planta, no, no solamente el medicamento. O sea, México estamos muy atrasados, si ni siquiera los medicamentos los podemos vigilar, pues menos las plantas, ¿no? Italia también es otro país, en fin, no me quiero llevar mucho con esto, pero bueno, no hay consenso, nos dice esta persona que hizo una propuesta en Colombia, un protocolo justamente para implementar este sistema en Colombia, y estudió lo que estaba pasando en el mundo, entonces pues nos hace un diagnóstico, digamos, y, y nada más, ¿no? En Cuba, pues también, por ejemplo, curiosamente, pues también, aparte que es un país donde está muy avanzada la atención biomédica, también hay mucha investigación en planta medicinal y tienen instalado esto en sus... O sea, su sistema de farmacovigilancia está hecho para plantas y para medicamentos, para ambos. Entonces tú reportas cualquier cosa que te caiga mal, ¿no? Que así debería de ser. Y la COFEPRIS, pues, pues hay una serie de cuestiones que las vamos a seguir viendo con Roberto el día de mañana, con su plática que nos va sobre legislación. La cuestión está, pues, que ha habido una serie de iniciativas, digamos, por parte del Estado, también por parte de manera autogestiva. Por ejemplo, porque hay organizaciones de médicos tradicionales, se han abierto, ya vimos ahí en la práctica de Roberto, algunos centros que se han abierto en el país, bajo diferentes acepciones, con diferentes versiones de lo que tiene que ser un centro de medicina tradicional. Por ejemplo, yo diría, no tiene por qué ser exclusivamente un consultorio. Se pudiera tener también el espacio para consultorio cuando se necesite, pero podría ser un centro de acopio de herbolaria, por ejemplo, podría ser a la vez una computadora que tú te puedas meter y decir cómo uso tal planta. Pudiera ser un lugar donde también se vende, por ejemplo, la planta a la gente que la necesite comprar. ¿Qué más? Un centro donde se puedan hacer reuniones, talleres de discusión, de revisar todo esto, pues puede ser un museo también a la vez para fomentar el uso entre la gente. O sea, puede haber muchas cosas múltiples en lo que puede constituir un centro de medicina tradicional, ¿no? No tiene que ser un consultorio, es lo que quiero decir yo, ¿no? Entonces, en el país, pues, fíjense, en la Ley General de Salud solamente se reconoce a los profesionales médicos, ¿no? Aunque sea formalizado el reconocimiento a las parteras y a otros colectivos, pero a nivel oficial, el reconocimiento lo tiene solamente y las sanciones pueden ser, como podemos ver, penales, civiles, laborales, administrativas para aquella persona que, por ejemplo, se le muere un paciente y no tiene, pues puede terminar en la cárcel o le cierran el consultorio, le prohíben todo esto. Y bueno, pues son cuestiones ahí que yo me las acabo de encontrar, por así decirlo. Los médicos ni siquiera los conocemos, no nos dan este tipo de orientaciones, por ejemplo, ni siquiera cuando vemos medicina forense. Y bueno, pues también mañana vamos a ver algunas iniciativas de Veracruz, también con Roberto Campos y con Carolina, que han impulsado en la Escuela de la Medicina Tradicional Totonaca. Pero vemos también cómo el Estado de Veracruz pues tiene también ya ciertos elementos en sus leyes internas donde hablan de esta necesidad, pues entonces sí encontramos estas cuestiones en varios estados de la República. También nos hablaba ayer José Gámez, ¿no? De esta cuestión de que hay varias iniciativas de reconocimiento, pero hay una gran ambigüedad, como lo veíamos en el tratamiento de las parteras. Este señor es el que ha estado en la Dirección de Medicina Tradicional y Salud Intercultural desde su apertura con el gobierno de Fox, 2003. Ha sobrevivido todos los sexenios, es muy famoso. José Alejandro Almaguer. Aquí yo lo conocí una vez en Obregón, vino y platiqué con él, me cayó bien. Yo encuentro que esta iniciativa que presentaron en el año de 2009, pues encontré cuestiones que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, a pesar que se tiene que hacer todo lo que se vaya a hacer con la participación de la gente y de acuerdo con ellas, ¿no? Un principio importante que rompería con el principio de que se impone de arriba un solo esquema. O sea, el discurso está muy bien. El discurso yo lo leo. Por ejemplo, se han dedicado mucho a dar capacitaciones a las enfermeras y a los médicos de los hospitales para que dejen de ser racistas, para que aprendan también que hay
dejen esa actitud de discriminación, por ahí le llaman competencia cultural a todo esto, y ahora está hecho obligatorio en Estados Unidos, en muchos países, por ejemplo, que tienes que llevar tu curso de capacitación cultural, capacitación en competencia cultural, si quieres seguir trabajando en tal lugar, ¿no? Así como también lo de género se ha puesto también a veces como obligatorio también para esto. Bueno, pues también es paralelo, ¿no? Y también nos dice la cuestión de la biodiversidad, también por eso encontré yo esto, que no va a haber medicina tradicional si no se preserva a los animales y a las plantas. Entonces, esto, pues todo lo encuentro yo muy bueno porque tiene que ver con el territorio. Y justamente yo creo que una gran falta, digamos, del enfoque intercultural ha sido que se ha querido llevar de una manera separada lo que es la defensa de los territorios. Entonces llegan ahí con centros de medicina tradicional, con encuentros, con otro, resulta que a los territorios los defensores pues los matan o los persiguen. Entonces ahí está la gran contradicción que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas. O sea, planes de justicia, INALI, que leyes aquí, leyes allá, pero ahorita que matan a los defensores del territorio, ahí está la gran contradicción. No puede haber cultura indígena, no puede haber pueblo indígena, no puede haber medicina tradicional y mucho menos salud intercultural sin territorio. Así de fácil. Y esto, tanto el elemento del derecho como este elemento de otro, son fundamentales para acercarse al tema de la medicina tradicional, de la herbolaria, de la salud intercultural. Fundamentales, o sea, es poner el dedo así en la llaga directo, directo. Y eso es lo que queremos hacer mañana con lo del foro, o sea, dejar bien claro esto de que el territorio es fundamental. Entonces le digo, pues yo encuentro algunas cosas buenas pues en la propuesta que ha habido de allá, pero les digo, está esta cuestión, ¿no? Y la tercera, eh, la cuestión de que no se planteen hacer investigación desde los recursos de la medicina tradicional. Es un enfoque únicamente hecho para cómo adoptar, para cómo la gente acepte mejor la biomedicina, en pocas palabras. La interculturalidad que se ha desarrollado es para hacer cómo la gente planifica su familia, cómo se pone la insulina, cómo se va al hospital a atenderse el parto, pero nunca ha sido, aunque sí hay por ahí indicaciones, sí hay, lo estuve leyendo, sí sale que se debe investigar también, pero le digo, no lo ponen en el punto central y ni siquiera la gente de la 4T lo ve como central, o sea, lo ven nada más como que sí, a los pueblos indígenas hay que darles presupuesto, hay que ponerles sus centros, hay que darles todo, pero no ven la posibilidad esta de rescatar este conocimiento para que sea accesible para todos, yo diría. O sea, si la guayaba sirve para la diarrea, pues ¿por qué no la podemos usar todos los mexicanos? ¿Por qué la tiene que usar nomás un pueblito de allá de Oaxaca donde es tradición y no los demás? Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que las plantas nos las dieron a todos los seres humanos, no nomás al pueblo donde ahí nació el recurso, ¿no? Bueno, también vemos, por ejemplo, que últimamente, este es de 2016, ya hubo una última iniciativa de parte de la COFEPRIS. Entonces, lo que les quiero decir es con esto nada más es que, fíjate, es de Morena esta mujer, y aquí está el Congreso, se discutió esto, no se llegó a ningún acuerdo. En 2021 todavía, si mal no me equivoco, ha habido otros intentos de normar, pero no ha habido un acuerdo. Entonces, resulta que nosotros con la herbolaria y aquí estuvimos otra vez en contacto con la COFEPRIS, pero ahora con las plantas. Y sí nos dimos cuenta de algo, la gente que está ahí no tiene la menor idea de las plantas, ni de la etnobotánica, ni de los pueblos indígenas, ni de nada. Esa gente, bueno, doña Tomasa y Marcelina los conocieron, pues esta gente con la que estuvimos tratando de que vinieron, no saben nada ni de medicina tradicional, ni de salud intercultural, ni de pueblos indígenas, ni de fitoterapia, ni de etnobotánica, ni de herbolaria, ni de botánica, de nada. No saben. Y el encargo de ellos era farmacovigilancia. Y el encargo de ellos que llevan, nosotros lo estudiamos, lo llevan súper mal, pero ni siquiera te admiten de frente de la cara que lo llevan mal, te dicen que lo llevan muy bien y que está todo perfecto. Yo empiezo a cuestionar, mira, menos, a mí no me vengas a decir, digo, mira, ven, vamos a la farmacia de la esquina, le digo, allá en Obregón, vamos a preguntar a ver si tienen el formato. Te voy a mostrar que aquí que no hay nada y no me vengas con que saquen Sonora, esto lo hicimos en 10 estados de la República, andimos en Chiapas haciendo lo mismo. Ya nos dimos cuenta que el programa lo están llevando con las patas, no se hagan, les digo, por favor, es pura simulandia. Es que además México es pura simulandia todo es pura simulandia, incluso aquí en el colegio es pura simulandia todo. No, es que es que el mundo entero se ha vuelto todo puro simular nomás, ¿no? Ya ven, ayer les entregamos las constancias que ni son. ¿Qué les digo? Pues no les digo que todo se ha vuelto así. No, no, señor. Yo para mí decir las cosas como son de ninguna manera va a ser rebajarme, al contrario. Decir las cosas como son o como fueron
Eso me enorgullece, porque eso me hace no andar así cachado, pues. El que dice mentiras ya perdió, ¿eh? Porque eso, la mentira, fíjense que era enfermedad. La mentira se va acumulando por dentro y después sale cáncer, sale depresión, sale diabetes. Cada mentira, hagan de cuenta que es esa puñalada que se quedó adentro. Se lo digo yo como doctor. Bueno, pues a mí me preocupa esto. Los señores allá diputados que no saben además nada tampoco, pero que sí quieren, los de Morena sí quieren la medicina tradicional, sí quieren, pues hay mucha gente ahí que verdaderamente sí defiende, ¿no? Pero este estado de lo que está pasando de juntar todo esto que Roberto creo que me entiende muy bien, hay un estado de ambigüedad, de indefinición, de por ejemplo, si una empresa patenta, ya hemos estado con expertos de la UNAM hablando de esta cuestión, ha habido unos cambios, ya les he platicado a ustedes, por ejemplo, no hacen nada que la patente pasó de 20 a 30 años, si mal no me acuerdo, o sea, antes lo aumentaron, o sea, ahora las minas, bueno, las minas se las bajaron, afortunadamente, estaban en 50, las bajaron a 30 años la concesión, por poner un parangón nomás de cómo se entregan los recursos, ¿no? Y bueno, pues están proponiendo cosas pues, como esta, que le tienen que entrar pues a la farmacovigilancia de la planta. Eh, y como les comento yo no tengo una posición muy clara, pero por ejemplo, en caso yo pensando en la partería, yo diría, para mí sería como muy fácil decir cómo hacerle para que la partera siguiera viendo todo su saber, desempeñándose, pues, pero al mismo tiempo asegurarle que dentro de unas condiciones de seguridad, por ejemplo, donde si se le atora la carreta, tiene quien la apoye para mandar a la paciente. Y una aceptación y una referencia también, ¿no? Un apoyo, pues, todo eso. O sea, por supuesto que se debería de hacer. Yo no sé por qué aquí no lo hacen. En China se hizo. O sea, agarraron a los médicos tradicionales y los educaron, les enseñaron más cosas. Y ahora son agentes que aplican la medicina tradicional y la biomedicina también, conjuntamente. Y China, qué bárbaro, en menos de 50 años se fue para arriba como país, por ejemplo. Bueno, pues nada más son algunos antecedentes en lo cual se basa pues esto que vamos a discutir de los mentados lineamientos, ¿no? De lo que andan haciendo la COFEPRIS. Por ejemplo, fíjense estas 18 plantas que aprueba la COFEPRIS. Fíjense qué ridículo, ¿no? O sea, la COFEPRIS aprueba para su uso 18 plantas de ¿cuántas tenemos en México? Como 3,000 más o menos medicinales. Nos aprueban 18, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues nada más les quería compartir esto. Creo que el tema es bastante, yo no soy experto en el tema. Sin embargo, por haber estudiado farmacovigilancia en la COFEPRIS, soy de los poquitos también que saben un poco más que los otros, ¿no? Pero como las plantas es diferente de los medicamentos, pero en realidad viene siendo los mismos principios de cómo lo vas a hacer para vigilar y cómo tienes que autorizar y cómo todo. Yo creo que hay mucho que discutir, ¿no? Pero de alguna manera todo esto que les he venido a exponer tiene que ver con lo que está incluido en los lineamientos, aunque ahí hay más cosas y no se las expuse ahorita. Por ejemplo, los programas de salud intercultural, ¿cómo tendrían que ser? Por ejemplo, ¿no? Esa propuesta que nos traía Roberto ahorita, por ejemplo, de los facilitadores interculturales, yo creo que es una cuestión muy interesante porque tienen estatus laboral, por ejemplo. Entonces creo que nos puede ayudar a repensar las cosas, ¿no? Por ejemplo, desde que el personal, póngale que no el doctor porque es más difícil, pero el personal de apoyo que está en los hospitales, igual sí debería de hablar la lengua como requisito. Todo el camillero, la enfermera, el trabajador social, por supuesto que deberían de dejar a trabajar la lengua. Y póngale que no se consigue ahorita, pues se hace un plan para que dentro de 3, 4 años ya se busca una persona que sepa la lengua, pero que estudie trabajo social, que estudie enfermería, que estudie eso, y se le asegura la plaza. Sí debería de funcionar de esa manera, naturalmente que sí. Pues yo hasta aquí dejo esta parte, como les digo, creo que hay muchos puntos, cabos sueltos, ¿no? En el tema, pero también muchos ejemplos también en otras experiencias. Y apenas lo vamos a revisar en el foro, ¿eh? De cómo se ha aplicado en Venezuela, en Chile, en Bolivia, en Perú, aquí en México también. Mañana vamos a ver todo eso. Y todo eso pues nos está dando muchos elementos, ¿no? Para que lo que planteemos, pues de alguna manera yo lo quiero presentar como el producto colectivo de un año de trabajo con ustedes, con nosotros, todos juntos. Y por eso quiero que les revisemos a fondo esos lineamientos, que digamos, bueno, a ver, estamos de acuerdo realmente en decir esto, lo otro, aquello. Son poquitos, son como 15 puntitos nada más, ¿no? Y pues ya Laura y Ramón serían los que se van a encargar de esa dinámica. Tenemos un ratito para eso, ¿no? Ramón.
Miren, si gustan, Habíamos pensado lo puedo poner aquí. que